Con la Copa Mundial 2026 acercándose cada vez más, un repaso por una lista que no puede faltar en el torneo. El concepto de mascota del campeonato se instauró con el Mundial de 1966 en Inglaterra y ahora FIFA viaja al pasado para conocer a todas las mascotas de la historia. Inglaterra 1966 Willy. La primera, para muchos, la mejor mascota de la historia de los mundiales de la FIFA, un león inglés con una camiseta de la bandera del Reino Unido con las palabras World Cup inscritas en la parte delantera, se convirtió en un símbolo tradicional de la anfitriona de la Copa Mundial de 1966. Con motivo del éxito de World Cup Willy, se introdujeron mascotas en otros grandes eventos deportivos que siguieron el ejemplo de este león. México 1970 Juanito. El primer sucesor de Willy se llamó Juanito, un niño con un sombrero tradicional en el que pone México 1970 y la famosa camiseta verde de la anfitriona. Fue una digna mascota para el primer mundial de la FIFA que se retransmitió en color. Alemania 1974 Tipita. Los organizadores del Mundial de 1974 se decidieron por una idea similar, dos niños con la camiseta blanca del país anfitrión, una con el texto WM sigla de Copa Mundial en alemán y otra con la cifra 74 Tipitap, transmitían una imagen de unión y amistad que se repitió 32 años después en Alemania 2006. Argentina 1978 Gauchito. Por tercera vez consecutiva, los organizadores optaron por la imagen de un niño risueño con la camiseta de la selección anfitriona. Gauchito llevaba una gorra con la inscripción Argentina 78, un pañuelo alrededor del cuello y un rebenque, todos ellos símbolos argentinos. España 1982 Naranjito. España apostó en el Mundial de 1982 por la primera mascota frutal, Naranjito, una mascota en forma de naranja. También esta llevaba la equipación de su selección y quedó grabada en nuestra memoria sobre todo por su enorme sonrisa. México 1986 Pique. El segundo mundial en territorio mexicano supuso también la vuelta del sombrero tradicional charro, aunque esta vez no lo llevaba un niño, sino un chile jalapeño. Pique, que también lucía un típico bigote mexicano, continuó así con la temática hortícola que estrenó Naranjito. Italia 1990 Tiao. La Copa Mundial de 1990 rompió con la tradición, pues Italia se decidió por una estructura más moderna en lugar de una mascota más adorable. Tiao, que toma su nombre del saludo en italiano, también fue y sigue siendo la primera mascota sin rostro. Los diseñadores optaron en su lugar por una figura con los colores de la bandera italiana y un balón de fútbol por cabeza. Estados Unidos 1994 Striker. En 1994 se produjo otro cambio revolucionario, el público estadounidense pudo escoger la mascota del campeonato. El elegido fue Striker, un perro con la equipación roja, blanca y azul de la anfitriona y el logo del campeonato en el pecho. Francia 1998 Futix. En 1998, Francia se inspiró en World Cup Willy y también se inclinó por un símbolo nacional, un gallo galo. Futix, una de las mascotas más coloridas hasta el momento, se convirtió con su robusto cuerpo azul, su cresta roja y su pico amarillo en un vistoso complemento para un campeonato memorable. Corea-Japón 2002 Ato, Kasimic. En la primera Copa Mundial de la FIFA del nuevo milenio contamos por primera vez con tres mascotas con el diseño futurista que caracteriza a los innovadores países anfitriones. Estas figuras animadas, una naranja, una violeta y una azul, jugaban al Atmobal, un deporte ficticio similar al fútbol en el que Ato era entrenador y Kasimic eran sus jugadores. Los tres nombres fueron elegidos por usuarios de Internet y clientes de los restaurantes McDonald's en los países anfitriones. Alemania 2006 Goleo y Pi. En 2014, los usuarios de FIFA seleccionaron a Goleo, Bi y Pille como mascotas favoritas de las últimas 5 ediciones del Mundial de la FIFA y dejaron claro así que esta dupla de 2006 sigue gozando de mucha popularidad incluso tantos años después. Tras el diseño innovador de 2002, estas mascotas marcaron una vuelta a la tradición. También vimos el regreso del león, acompañado en esta ocasión por un descarado balón de fútbol parlanchín. Sudáfrica 2010 Zakumi.
El nombre de este gentil leopardo está compuesto por Z a la sigla de Sudáfrica en neerlandés, antiguo idioma oficial del país, que aún se usa, por ejemplo, como dominio de Internet, y Kumi, que significa 10 en varios idiomas africanos. Zakumi, un apasionado del fútbol, tenía el pelo teñido de verde para camuflarse en el césped, aunque sus posibilidades de mantenerse oculto eran más bien escasas. Brasil 2014 Fuleco. En 2014 se eligió una especie autóctona de armadillo como mascota del campeonato. El nombre Fuleco es una combinación de las palabras fútbol y ecología. Su caparazón representa la belleza de la naturaleza en Brasil, por cuya conservación abogaba. Los matices azules simbolizan el cielo y las aguas claras que salpican y rodean a Brasil, rebosantes de vida. Rusia 2018 Zabibaka. Zabibaka era un lobo alegre, encantador y seguro de sí mismo. Tenía además un nombre idóneo, que en ruso significa quien marca un gol. Su elección se llevó a cabo mediante una votación en FIFA en la que participaron más de 1 millón de rusos. Con su personalidad enérgica, este simpático lobo se convirtió en un llamativo elemento del campeonato y conquistó los corazones de todo el mundo. Qatar 2022, LAEB. LAEB significa en árabe jugador superhabilidoso y procede de un mundo paralelo que no se puede describir con palabras, el universo de las mascotas. Se trata de un lugar fantástico que cada persona puede imaginar como quiera. Allí, las ideas y la creatividad forman los cimientos de las cualidades que nos caracterizan a todos. LAEB, aventurero, alegre y curioso, anima a todos a creer en sí mismos en la línea del lema del campeonato, no visar ahora o nunca. En lo que respecta al Mundial 2026, no aparece nada oficial en la website oficial de la FIFA. Pero se ha filtrado desde hace meses y de manera extraoficial que Canadá, Estados Unidos y México serán representados por un alce, el tío Sam y un cactus respectivamente.